Buenas noches, hermanos. Es una bendición una vez más poder estar un nuevo miércoles aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Amén. Es una bendición muy grande. Este día vamos a estudiar el tema la consagración. ¿Qué es la consagración? Algunos sabemos que es consagración, otros no. Pero a lo largo de la palabra del Señor vamos a oír que el Señor dijo, te consagrarás o consagrarás esto, etc. Entonces, para eso yo quiero que me acompañe a Romanos 12, versículos 1 al 2. Amén. Romanos 12, del 1 al 2. Como siempre, esperando que tenga listo su Biblia y su cuaderno para las anotaciones. Es un día de enseñanza, es un discipulado. Amén. Y que el Señor los haya guardado y los haya cubierto. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites, Señor, poder abrir tu palabra, escudriñarla, estudiarla. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interrumpir con el desarrollo de ella y que pueda llegar a nuestros corazones y hacerla viva. Amén y amén. Para que comprobéis, mire, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, de vuestro entendimiento, que es la única manera que podemos comprobar para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el plan de Dios para Israel es diferente al de la iglesia. Y es aquí en el capítulo 12 en donde Pablo describe la forma como la iglesia de Cristo debe de prepararse en el plan especial que Dios tiene con ella. Amén. Ahí atrás, Romanos 11:24, unos versículos atrás, lo hemos estudiado hace un par de miércoles, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Amén. Entonces, notamos en este versículo que la iglesia era un olivo silvestre que fue injertado en la raíz que es Cristo. Y en el versículo 23, siempre de Romanos 11, dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces aquí lo que está diciendo es que Israel, como olivo natural, será nuevamente injertado porque fue desgajado. Al que es olivo natural fue quitado, y nosotros, que somos olivo silvestre, fuimos injertados. Pero está hablando de que ambos serán injertados. Uno que no era natural, amén,
y el otro que sí era natural, este va a volver a ser injertado. Entonces, estas dos tareas no son simultáneas y la una, amén, sustituye a la otra. Entonces, Israel será salvo, pero la iglesia que ya es salva deberá experimentar su preparación. Amén. La iglesia ya es salva. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido predestinada. Amén. Y a los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos justificó, perdonó, salvó. Entonces, es lo que vamos a estudiar a continuación. Amén. De que la iglesia, aunque ya es salva, deberá experimentar su preparación. Entonces, fíjese, Pablo en Romanos 12:1 y 2 inicia sus instrucciones, indicándole a la iglesia que deberá entregar primero vuestros cuerpos. Amén. Amén. Segundo, vuestra mente. Y tercero, vuestra voluntad. Volvámoslo a leer. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestros cuerpos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que comprendéis. Entonces, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Aquí no solo está hablando de conocer, sino de comprobar. ¿Y usted cómo comprueba algo? Haciéndolo, que es agradable y perfecto. Entonces, lo que nos llevará a conocer la voluntad de Dios y a la preparación para el arrebatamiento y el cumplimiento de toda su misión universal. Recuerde, el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Son dos cosas muy diferentes. En el arrebatamiento nos encontraremos con Él allá en las nubes. Y en la segunda venida vendremos con Él, pero ahí vendrá a la tierra. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Muy, muy diferentes. Más adelante vamos a tocar alguno de estos temas. Ahorita vamos paso a paso. Así que no se me desespere. Y desarrollemos el tema de la consagración. Primer punto. Las características de la consagración, que fue lo que leímos en Romanos 12:1. La consagración como medio para agradar a Dios, porque es la única manera, consagrando nuestras vidas, tiene las siguientes características que acabamos de leer aquí en Romanos 12:1 y que las da el apóstol Pablo. Literal A es una rogativa. Os ruego por las misericordias de Dios. Amén. No es una imposición, es una rogativa, una invitación. Amén. Porque esta invitación es para la iglesia, no para el mundo. Amén. No es para todos, es para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la consagración debe hacerse por amor al Señor Jesucristo, lo que la hace no ser impositiva. Muchos escuchamos a muchas personas decir que el Evangelio es una imposición. No. El Evangelio no es una imposición. El Evangelio es una invitación para el que quiere, para el que crea. Amén. Entonces, la invitación que los ministros de Dios nos hacen para consagrarnos es la que debemos de aprovechar sometiéndonos al Espíritu, porque esta será nuestra preparación. Porque el Señor viene por una iglesia virgen, sin mancha y sin arruga. Amén.
si el Señor por medio, si el Espíritu es el que nos está preparando, ¿para qué nos está preparando? Para que un día estemos con Él, bajo su voluntad, y hagamos su voluntad. Entonces, es una rogativa. Os ruego. Es una invitación. Amén. Una invitación que trae bendición a nuestras vidas. Mire, al final, hermanos, es una decisión si nos queremos consagrar. Si usted no se quiere consagrar, pues mire, el que pierde bendición es uno cuando no se consagra. El que pierde bendición es uno. Pero si usted es parte de la iglesia, le voy a decir algo. No se va a poder esconder y no va a poder burlar al Señor. Amén. Literal B. Es voluntaria. Que presentéis. Amén. Que presentéis. Dice que vuestros cuerpos, pero es voluntaria. Que presentéis, que usted venga y lo lleve. Entonces, al cordero que presentaban como ofrenda, lo subían al altar. Pero ahora nosotros debemos subir voluntariamente. Amén. Mire, el hijo pródigo se fue e hizo pedazos. Y al final que le fue en todas las cosas, ¿le fue mal? ¿Fue impositiva o fue voluntaria su regreso? No, pero es que mire todo lo que le pasó. No, pero al final fue voluntaria. Él solito agarró camino para la casa del Padre. Entonces, ahora, cuando dice que es voluntaria, que debemos de presentar y que estamos hablando de que antes se tomaba el cordero y se subía al altar para el sacrificio, para el holocausto, ahora no se refiere a ningún tipo de sacrificio corporal. No estamos hablando de eso. Es decir, sea algo físico, sino más bien el compromiso de cada uno de nosotros de hacer y mantenernos ante Dios. Ya no es nada físico. Ahora es el rendimiento de nuestras almas, de nuestra voluntad, pero es presentarse. Entonces, hay un ejemplo. Isaac subió voluntariamente al monte y no murió porque Dios lo sustituyó por el cordero. Esto le significó la vida a Isaac. En ninguna parte en Génesis vemos que dice que Isaac se resistió. No, si es que Abraham hasta lo acostó. Imagínese que fue voluntario. Isaac hasta se acostó. De seguro uno de nosotros hubiera salido corriendo. No, ¿cómo vas a creer, padre? En el caso de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer? ¿Me vas a matar? No, Isaac se acostó. Fue voluntario. Entonces, esto quiere decir que nuestra entrega voluntaria siempre será para vida y no para muerte. Cuando digo que mi entrega es voluntaria, está diciendo que yo me estoy apartando del pecado. ¿Por qué? Porque porque entre más me acerco al pecado, ¿qué dice la palabra? Más la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida. Entonces, es necesario que voluntariamente nos presentemos delante del Señor. Literal C es individual. Vuestros cuerpos. No está hablando de que, no, entre todos, no. Vuestros cuerpos. Esto significa la salud de cada cuerpo, porque la entrega es personal. Aquí no vale de que yo por mi hijo, por mi esposa, por mi esposo, por mi abuelo, por mi tío, por mi amigo. No. La presentación ante el Señor es personal. Entonces, si cada uno de nosotros
nos sometemos al Espíritu, el cuerpo de Cristo se desarrollará normalmente. Y es una obra que ni usted ni yo vamos a detener. Amén. Ni usted ni yo. Y le repito, no nos podemos escapar de esto. Amén. Entonces, ese era el primer punto, que es las características de la consagración. Y aquí vimos tres subpuntos. Es una rogativa, es voluntaria y es individual. Segundo punto, el proceso de la consagración. Siempre ocupando como base Romanos 12 del 1 al 2. Entonces, la consagración forma parte de la regeneración, el cambio de vida, porque se tiene que notar el cambio. Desde que vino la salvación a nuestras vidas, empezó esa regeneración, esa santificación progresiva. Entonces, esta regeneración es la que debemos experimentar, por lo que es un proceso, porque depende del tiempo en que nosotros nos rindamos. Si usted tiene duda sobre esto, el tema de la regeneración o de la santificación progresiva, ahí están los estudios, hermanos. Búsquelos. Busque ya sea en el canal de Facebook o en el canal de YouTube, ahí están las enseñanzas. Si usted no se recuerda qué es la regeneración, vaya y escúchela otra vez. O la santificación progresiva. Entonces, la regeneración debemos de experimentarla. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Todo tiene que haber un cambio, porque el proceso es ahora de adentro hacia afuera. ¿Por qué adentro? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Entonces, la consagración, el apóstol Pablo la define como el sacrificio vivo. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Es un sacrificio vivo. Entonces, el proceso consiste en rendir ¿qué? Primero, el cuerpo. Se refiere a que el cuerpo de bajeza debe someterse al sacrificio vivo. Primera de Pedro 1:18. Primera epístola de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Amén. Oro o plata. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué debemos de rendir? Primero, el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Y qué ocupábamos para nuestra vana manera de vivir? El cuerpo. ¿Qué sigue? La mente. Se refiere al alma, porque el problema no está en el cuerpo físico que se va deteriorando, sino en la mente, que hay que renovar para que no tome la mente del mundo. Amén. Y tercero, la voluntad. Se refiere a la ejecución de nuestros miembros para las órdenes de la mente. Entonces, cuando el Señor nos saca del mundo de condenación, de perdición, no es que en el momento hubo un cambio total. No, allí empieza. Pero lo primero que deja de experimentar eso es nuestro cuerpo. Y entonces de ahí viene la lucha de la mente. ¿Por qué? Nuestros deseos, nuestra concupiscencia que hacía actuar o llevar a pecar a nuestros miembros. Y tercero, que es la voluntad, que se refiere a la ejecución. Entonces, mire, ahí hay tres cosas, ¿verdad? La mente, los deseos, la voluntad. Hay un deseo y cuando llevamos el cuerpo. Amén. A
pecar. Entonces, esta triple tarea, el alma no la puede hacer sola si no se sujeta al Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo se encarga de reprogramar nuestras vidas, de reprogramar nuestra alma. Entonces, la tarea, esta triple tarea, el alma sola no la puede hacer si no se sujeta al Espíritu, para que reciba esta programación o reprogramación en nuestras vidas. Segunda de Pedro 1. Segunda epístola de Pedro 1, 5 al 8. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjese, oyendo la palabra de Dios, se genera ¿qué? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Mire, me llama mucho la atención, y le voy a decir algo, del apóstol Pedro hay tanto que aprender. Mire, y muchas veces nos fijamos, yo siempre, tal vez usted ya me ha escuchado decir esto, pero muchas veces nos fijamos solo en los errores que cometió el apóstol, pero las enseñanzas que nos da. Y él habla mucho del dominio propio, porque cuando se tiene dominio propio, pues entonces se evita uno de pecar. Se evita uno de cometer errores. Y entonces aquí viene él y dice, vosotros también poniendo toda diligencia, oiga, diligentes. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, pero por la diligencia ¿de qué? De ir a aprender de la palabra. ¿Cómo nos vamos a consagrar? Estamos hablando de la consagración. ¿Cómo es que el proceso de la consagración va a hacer efecto en nuestras vidas? Hermanos, siendo diligentes en su palabra. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay fórmulas mágicas. Entonces, y habla que la diligencia a la palabra trae fe, virtud, conocimiento. El conocimiento trae dominio propio. Amén. El conocimiento me trae dominio propio. Y el dominio propio me trae tener paciencia. Y la paciencia me trae tener piedad, afecto fraternal y amor. Amén. Entonces, es muy interesante. Porque dice en el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tercer punto, los beneficios de la consagración. Acompáñeme una vez más a Romanos 12, pero hoy vamos a leer del versículo 3 al 8. Versículos 3 al 8. Dice, el tercer punto es los beneficios de la consagración. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, vamos a ver beneficios de la consagración. La consagración consiste en estar y mantenernos separados de Dios en el lugar o medio en el que nos desenvolvemos. Trabajo, escuela, universidad, colegio, etcétera. Y no encerrarnos en un sitio en especial, ¿verdad? Un convento, un monasterio, etcétera. Entonces, el consagrado es mantenerse separado para Dios. No estamos hablando de que, repito, tal vez profundizando un poquito más, no significa que nos vamos a hilar. Separado para Dios es no pecar, no llevar nuestros cuerpos a nuestra pasada manera de vivir. Amén. Entonces, literal A, si entregamos la mente, ¿qué beneficios hay? Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto. ¿Y dónde está eso? En la mente. De sí, que el que debe tener, sino que piense, mente, que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, es necesario entregar la mente. ¿Por qué? Porque vamos a poder medirnos sin despreciarnos, ser inferiores o hincharnos, es decir, superioridad con los demás. Entonces, el entregar la mente me hace que yo no me haga menos que otro. Complejos. ¿Cuántos viven o vivimos con complejos? Y muchas veces nos hace ser inferiores a los demás. O nos lleva al otro extremo, creernos superiores a los demás, que es un orgullo, ser orgullosos, ser prepotentes. Entonces, fíjese, el Señor le dice a los discípulos que le den de comer a la multitud. Sin embargo, aparece Felipe diciendo, no podemos. Si el Señor le guía, es porque está preparado, es decir, que se ha consagrado para esta tarea. ¿Acaso el Señor iba a pedirle algo a ellos que no pudieran hacer? No. Pero por eso les dice, denles de comer ustedes. Y ellos dijeron, no podemos. Pero si el Señor manda algo, es porque se va a cumplir. Amén. Beneficios si entregamos el cuerpo, literal B, versículos 4 y 5. Los voy leyendo otra vez para ir estudiándolo, para ir viéndolo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Entonces, si nos mantenemos unidos, vamos a acoplarnos con el cuerpo de Cristo y descubriremos la voluntad de Dios para nosotros porque veremos que cada ministerio tiene su propia función. Mire qué importante es entregar el cuerpo porque es lo que nos va a permitir también poder servirle, ser de bendición para un ministerio, ser de bendición para una iglesia y ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Beneficios, literal C, si entregamos la voluntad. ¿Se acuerda que al principio
Hablábamos de que había que entregar vuestro cuerpo, vuestra mente y vuestra voluntad. Amén. Versículos del 6 al 8. Beneficios si entregamos la voluntad. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y empieza aquí, ¿verdad? Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, la voluntad. Estamos hablando de, amén, entregar la voluntad es ejercer los dones que el Señor nos ha dado. Úsese conforme a la medida de la fe, versículo 7. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, si entregamos la voluntad, vamos a participar de los dones de Dios usándolos, ya no carnalmente inspirados por nuestra mente, sino según la gracia que nos ha sido dada. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puedo utilizar un don bajo la voluntad de Dios y un don carnalmente? Le voy a hablar de algo que he tenido la experiencia, el hecho de cantar. Imagínense que si yo entrego mi voluntad y el don que se me ha sido dado para ministrar al pueblo, ¿qué significa esto? Que yo estoy rindiendo mi cuerpo, mi mente y mi voluntad, y voy a hacer lo que el Espíritu desea. Entonces vengo yo y empiezo a cantar o a tocar el instrumento y a ministrar, y pues el Señor va a derramarse. Pero ¿qué pasa cuando lo hago con una voluntad de carnalidad? Pensando, yo quiero que me escuchen, yo quiero que me vean, que me aplaudan, que me digan que bien cantó, que no se equivocó, etcétera. No voy a ministrar nada. Amén. Entonces, todo lo que hacemos es y debe ser según la gracia que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, esto era el tercer punto, que es los beneficios de la consagración. Cuarto punto de los principales, la consagración práctica. Romanos 12, del 9 al 21. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Oiga, la consagración práctica. Amén. La consagración práctica. El amor sin fingimiento, consagración práctica. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, práctico. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Consagración práctica, constancia en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Práctico, no sea sabio en su propia opinión. Práctico, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mire, consejos prácticos. No requiere necesita una revelación, hermanos, para poder entender desde el versículo 9 al 21. No, hermano, con leerlo. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Usted necesita alguna explicación para esto? ¿Verdad que no? Práctico. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza.
y 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, en estos versículos, Pablo describe lo que debemos, usted y yo, de manifestar en nuestra vida diaria, de cómo consagrarnos para Dios. Una consagración práctica. Fíjese, comenzó hablando del amor, afecto y diligencia. Y luego describe una serie de actitudes y actividades que debemos de tomar, como el ser hospitalarios, estar gozosos, tener el mismo sentir y hasta buscar la paz con todos los hombres. Si es posible, dice en el 18, en cuanto dependa de vosotros, va a haber gente que sin hacerle daño nos va a odiar y no podemos hacer nada. Bueno, ya se sale. Pero ¿qué dice dependa? Que cuántos de nosotros debemos de ir a pedir perdón por lo que hemos hecho. No, ay, ya se le va a pasar con el tiempo. No, si depende de usted, vaya y busque estar en paz con todos. Amén. Entonces, en este listado que Pablo enumera, amén, es interesante, ¿verdad? En este listado que Pablo enumera, lo podemos resumir en el verso 21, que dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal, porque será el Espíritu Santo el que le indicará al Hijo de Dios de qué debe guardarse y cómo hacerlo. Repito, el Espíritu Santo es el que le indicará a usted y a mí de qué debemos guardarnos y cómo debemos de hacerlo. Amén. Como le digo, hay unos puntos, hermanos, que son claros, muy, muy claros. No necesitamos, no, hermano, necesito esto, que usted me lo pueda explicar o que venga la revelación. Sí, hermano, o sí, hermana. Mire, ¿qué es amar a mi enemigo? ¿Verdad que no? Entonces, quiero concluir. La consagración consiste en entregar voluntariamente el cuerpo de bajeza, la mente y la voluntad. ¿Por qué un cuerpo de bajeza? Porque este cuerpo corrupto ha hecho y deshecho. Es necesario entregar este cuerpo de bajeza que tiene deseos de buscar y de hacer el pecado. La mente y la voluntad. La parte que nos corresponde a usted y a mí hacer es consagrarnos, apartarnos para Dios, y Dios hará su parte, que es santificarnos, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él ya hizo la primero. Amén. Espíritu, cuando recibimos, y Él os dio vida cuando estabais muertos. Nos dio vida. Ahí el espíritu que estaba muerto ahora está vivo. Y tenemos ahora el Espíritu Santo. Espíritu, santifique por completo. Espíritu, después, oiga el orden, alma, que es la santificación progresiva, es esa regeneración, es esa consagración desde el día que aceptamos al Señor hasta el día que muramos o que seamos llevados. Y cuerpo, el día de nuestra transformación. Entonces, la consagración es una invitación que nos hace el Espíritu Santo. Y termino con esto. La consagración es un proceso que debe ser progresivo y ascendente. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hacia el que él es perfecto, mediante el cual usted y yo podamos y vayamos dominando las distintas áreas de nuestra alma. Hay bendición cuando nos consagramos. Es una lucha, sí, pero mayor es el que está en usted y el que está en mí que el que está en el mundo, al cual el Señor ya venció.
y está esperando únicamente el tiempo, que se cumplan los tiempos del Señor. Hermanos, el Señor nos invita a consagrarnos. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estudiar su palabra. Padre, te damos gracias porque una vez más, un miércoles más, nos permite, Señor, poder aprender de ti, aprender de tu palabra. Bendice a mis hermanos. Señor, ayúdanos a consagrar nuestra vida cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche y, primero Dios, nos vemos con el discipulado de doctrina básica el próximo miércoles. Recuerde que mañana, día jueves, tenemos estudio bíblico y el domingo a las 8:30 de la mañana nuestro servicio. Dios le bendiga.